¿Sabías que a los perros también les puede dar diabetes? Hoy vamos a hablar de qué es la diabetes en los perros, cuáles son las causas, por qué puede ocurrir esta enfermedad y vamos a hablar de cuáles son los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento para que conozcas esta enfermedad. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria zootecnista, experta en comportamiento animal y hoy vamos a aprender absolutamente todo sobre la diabetes en los perros y vamos a tener una invitada muy especial que nos va a contar cómo ha sido la experiencia de tener una perrita con diabetes. Así que si quieres aprender más sobre la diabetes en perros, quédate a ver este video y recuerda suscribirte a mi canal en la parte de abajo en el botón donde dice suscribirse y no olvides activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Lo primero que debemos saber es qué es la diabetes. Tanto en perros como en humanos es una enfermedad crónica que afecta el metabolismo de la glucosa. La diabetes puede estar causada por dos cosas. La primera y es cuando el páncreas es incapaz de producir insulina. La insulina es esa hormona fundamental en el cuerpo secretada por el páncreas y es la encargada de regular la glucosa en la sangre. Entonces la causa número uno sería cuando el páncreas es incapaz de producir esa insulina. Y la causa número dos es cuando el páncreas logra producir suficiente insulina, pero el cuerpo y los tejidos son incapaces de absorber esta hormona correctamente. Ahí iríamos a la diabetes mellitus tipo 1 o la diabetes mellitus tipo 2. La más común en los perros es la diabetes mellitus tipo 1, que es cuando el páncreas es incapaz de producir la insulina. Al ser una enfermedad crónica, esto significa que la diabetes tanto en los perros como en los humanos nunca va a desaparecer, pero con el tratamiento adecuado sí se puede regular y el perro o el humano puede tener una excelente calidad de vida, siempre teniendo en cuenta los factores del tratamiento. Hoy vamos a hablar un poco de cómo puede cambiar el tratamiento dependiendo del tipo de diabetes que se haya y del tipo de estadio en el que esté la enfermedad, porque de esto mismo van a depender los síntomas y la forma en que diagnostiquemos esta enfermedad. Los síntomas más frecuentes de un perro con diabetes incluyen la polidipsia y la poliuria, que son dos sintomatologías que aparecen principalmente en enfermedades endocrinas. La polidipsia significa cuando un perro consume más agua de la que debería, todo el tiempo está tomando agua, y la poliuria es cuando orinan más de lo normal. Ambos síntomas están presentes principalmente en la diabetes y en otras alteraciones hormonales. La pérdida de peso progresiva es un síntoma muy común en esta enfermedad y también hay un aumento del apetito, es decir, que comen con normalidad, están consumiendo sus requerimientos nutricionales y energéticos, sin embargo, cada vez pierden más peso. También aparece el letargo y la debilidad, son perros que pueden estar durmiendo más de lo normal y que incluso pueden aparecer otras enfermedades de base, como por ejemplo infecciones principalmente en la boca y en la piel. Por ende, también la calidad del pelaje se ve afectada. El cuerpo siempre va a priorizar los órganos principales y cuando hay una enfermedad sistémica como lo es la diabetes, la piel, el cuerpo y otros órganos empiezan a pasar a un segundo plano y es cuando empiezan a aparecer otro tipo de alteraciones. Las defensas están bajas porque el sistema inmunitario está debilitado y también se pueden generar alteraciones en la visión. Puede haber visión borrosa y pueden aparecer otras enfermedades como las cataratas, que es una opacidad del cristalino que impide que puedan ver correctamente. La mayoría de tutores empiezan a ver estos síntomas cuando ya está muy avanzada la enfermedad, porque a veces es una sintomatología muy inespecífica que puede estar relacionada con otro tipo de cosas, entonces los tutores las empiezan a pasar desapercibidas. El diagnóstico de esta enfermedad incluye principalmente exámenes sanguíneos, en donde se va a evaluar la presencia de glucosa en sangre, cómo están los niveles en sangre y muy importante evaluar los niveles de glucosa en orina. Adicionalmente se debe hacer un examen físico completo para ver cómo está por completo el cuerpo, ver si hay otras alteraciones de base que nos puedan indicar que el sistema inmune está débil, que hay alteraciones en la visión, en la boca o pérdidas de peso. Al ser una enfermedad crónica, el tratamiento debe ser permanente y va a depender mucho de cada paciente. Consiste principalmente en la administración de insulina vía subcutánea dependiendo de la dosis que se necesite. Es decir, dependiendo de la deficiencia de insulina que tenga el paciente, se va a administrar la insulina que necesite. Y por ende, esto va a depender de los niveles de glucosa que hayan en sangre. Por eso la administración de la insulina debe ser todos los días, en diferentes momentos del día, dependiendo de
del paciente, es muy importante controlar las dietas en estos animales porque deben ser dietas bajas en carbohidratos y altas en proteína, porque se pueden generar desbalances y picos muy altos de glucosa en sangre. Es una enfermedad que puede tener muchas complicaciones porque al ser una afección sistémica no solamente afecta el páncreas, de donde se produce la insulina, sino todos los tejidos. Los niveles altos de glucosa tanto en sangre como en orina empiezan a afectar diferentes órganos, principalmente al cerebro, generando neuropatías, y a los riñones. Como los riñones empiezan a trabajar más de lo que deberían para poder expulsar esa glucosa que normalmente no debería estar allí, empiezan a trabajar y se pueden generar insuficiencias renales, tanto agudas como crónicas. Las cardiopatías, es decir, las enfermedades del corazón, también son complicaciones muy frecuentes de una diabetes que no ha sido controlada o que no se ha logrado estabilizar. Y este es un factor importante porque desde el momento en que se diagnostica la diabetes no es tan fácil controlarla como lo esperaríamos. A veces es muy difícil estabilizar un paciente, puede tomarse entre 6 meses o un año en que se logre estabilizar inicialmente, y mientras ocurre eso hay muchas complicaciones que pueden aparecer, como también las cataratas. Y en este caso tenemos una ventaja, y es que estas cataratas son reversibles. Entonces, dado las circunstancias, se puede hacer una intervención quirúrgica en donde se retiren estos cristales y así el perro pueda recuperar su visión, como lo es el caso de Greta, que es nuestra invitada del día de hoy. Ella es una husky siberiana que tiene diabetes y por eso vamos a invitar a su tutora a que nos cuente un poquito de cómo fue el proceso de diagnóstico, de tratamiento y cómo es la vida con una perrita con diabetes. Y acá estamos con Greta, mi sobrina además, y Aleja, que es su mami. Greta es una husky de 8 años y medio, a la cual diagnosticamos con diabetes cuando tenía 7 años. Entonces, hoy está Aleja aquí para contarnos un poquito de cómo fue su experiencia, cómo se dio cuenta que Greta estaba teniendo estos cambios a nivel de su salud, cómo la pudimos diagnosticar y cómo ha sido todo este proceso, que obviamente fue muy retador, que ha tenido muchos cambios, porque al ser una perrita con diabetes, ya Aleja nos contará un poquito de cómo es su rutina con ella, porque obviamente esto conlleva cambios en la rutina, cambios en la alimentación. Además, Aleja tiene otros 3 huskies, en total son 4 con Greta, y pues obviamente el manejo con ella es muy diferente a los demás. Así que bueno, cuéntanos primero, ¿desde hace cuánto tienes a Greta? ¿Alguna vez había tenido alguna enfermedad de base como esta? Bueno, Greta es hija de 2 de mis perros, de 2 huskies también, entonces digamos que pues literal nació, creció conmigo. Los 2 papás son súper sanos. De hecho, Greta pues siempre había sido súper sana. Ellos jamás eran como de veterinario, pues las revisiones normales, pero nunca habían tenido nada. Nunca me imaginé que ella fuera la que se iba a enfermar, pues porque era la chiquita. Nosotros antes vivía, pues cuando yo no estaba casada, vivía con mis papás y ellos vivían afuera. Yo me vine a vivir ya casada con mi esposo. Y primero nos trajimos a 2 de los perros y después a las 2 niñas, porque ellas eran más loquitas, no estaban en ese momento esterilizadas. Entonces, obviamente, pues por responsabilidad, como no teníamos la cerca, no quería traerlas y que de pronto pues hubiera algún problema con algún perro o algo y que quedaran pues embarazadas sin buscarlo. Entonces, bueno, cuando ya logramos tener la cerca y todo, las trajimos a ellas y desde que llegaron yo empecé a ver mucho, o sea, ellos son huskies, botan mucho pelo, pero fue de verdad excesivo, o sea, como que yo decía, esto ya no es normal. Y yo he vivido todas las épocas de muda de ellos, todo, y yo decía, esto no es normal, y ni siquiera era como el pelo de la capa de abajo, que es como más lanudito, sino como el de arriba. Entonces ahí primera señal de alarma. Segundo, tomaba agua nivel Dios, o sea, de verdad nivel Dios. Tomaba mucha agua, al principio pensé que era por el clima, porque yo vivo ya en un clima un poquito más caliente que como con mis papás. Entonces, bueno, como que uno va alarmándose, pero no tan grave. Y después empecé a ver que hacía pipí y se quedaba mucho tiempo haciendo pipí, o sea, de verdad eran unos charcos enormes. Ella jamás se había hecho pipí dentro de la casa y se quedaba, pues no era capaz de aguantar 2 minutos y se orinaba y era un charco gigante y eso me alarmó más. Y bajó mucho de peso, mucho, y le dábamos hasta triple porción y cada vez era más flaca, o sea, se le veían los huesos, y en un perro tan peludo eso es muy alarmante, pues porque no es normal que además se vea con tanto pelo los huesos. Ya, deja de ser fastidioso. Ya. Bueno, entonces ahí llamamos a Lauris, pues hicimos la consulta, como que exámenes, todo.
entonces ahí me alarmé más. Cuando hicimos los exámenes y salió el resultado de diabetes, la verdad me dio muy duro porque yo sabía que eso implicaba muchísimas cosas, como que se me derrumbó el mundo. Obviamente lloré muchísimo, además porque todo lo nuevo es desconocido para uno y eso da mucho miedo. Y sabía que me iba a enfrentar a algo. Yo estaba recién casada, tenía muchas responsabilidades encima. Afortunadamente contaba con Lauris y Camila, la endocrina, que fue de verdad maravillosa, se portaron demasiado bien. Y al principio fue un poquito difícil regularle como las glicemias, todo, porque después descubrimos que además tenía síndrome de Cushing también, que es otro tema hormonal. Ya en ese punto realmente, afortunadamente los dos son tratables, son cosas que no tienen cura, pero son tratables, y ya en ese punto con la rutina de ella, de la insulina, que ya se las voy a contar, ya la pastilla del Cushing era algo que pues no sumaba ni restaba, o sea, eso ya no era preocupante, y después de que ya cogimos ese tratamiento completo con el Cushing también, ahí sí fue el cambio extremo totalmente. Entonces lo más duro del principio fue como acomodarle la medida exacta de las insulinas necesarias. Ella incluso llegó a convulsionar una vez y fue horrible encontrar quien no la cuidara. Por ejemplo, cuando uno tiene algún viaje o algo, son 2 veces al día que sí o sí a un horario específico hay que ponerle la inyección de insulina, darle la pastilla. Entonces, ¿a quién le voy a cargar yo esa responsabilidad? Realmente encontrar también un lugar que tuviera clínica 24 horas, que la cuidara, que fueran veterinarios quienes la hicieran el tratamiento, fue también un proceso. Hoy en día, ya un año después, más de un año después, me siento, como rutina, todo se vuelve un hábito, y de verdad, para quienes de pronto estén como sintiendo eso, todo pasa, pues, y como que uno de verdad logra ver la luz después, todo pasa, todo se vuelve hábito, y es súper fácil de manejar cuando uno ya como que lo tiene controlado. Yo sabía que como que una de las posibilidades de la diabetes, cuando no está como tan bien regulada, es por ejemplo la ceguera o fallos renales, porque Lauris me había explicado, pero pues como que todavía no habíamos logrado manejarle por lo del Cushing, la diabetes, la glicemia, y estábamos en un paseo con amigas y empezamos a notar que se empezó a chocar demasiado, o sea, de verdad era... Salió de su zona de confort, Sí. que ya conocía su casa, y los perros en sus hogares se orientan demasiado bien, pero cuando nos la llevamos para un lugar que ella nunca había visitado, que no conocía, fue cuando vimos que se estaba chocando contra las cosas, que se estaba cayendo, que estaba nerviosa, muy precavida a la hora de caminar, y era porque no estaba viendo bien. Sí, se tropezaba con todo y ahí alarma, obviamente. Llevamos a Greta a un oftalmólogo y le hicimos la revisión. Efectivamente tenía cataratas, que Lauris ya les he hablado pues como en otros momentos del tema. Y con las cataratas el tema es que se podían operar, pero todavía no, porque no habíamos logrado regularle la diabetes. Y la diabetes juega un papel demasiado importante porque los niveles altos de glucosa en sangre retrasan la cicatrización de cualquier tejido. Entonces, un paciente con un nivel muy alto de glicemia no puede entrarse a una cirugía. Primero, porque se pone en riesgo tanto los riñones, que son los principales que van a excretar la anestesia y los medicamentos que se vayan a dar, como todo el proceso de cicatrización. Es muy difícil con un paciente que tiene esta enfermedad. Adicionalmente, no podemos utilizar los mismos medicamentos en un animal que no está estable, entonces en cuanto a la recuperación y el manejo iba a ser muchísimo más riesgoso. Podrían haber más sangrados, podrían haber más complicaciones, por ende no era una opción operarla cuando todavía no tenía la glicemia regulada. Entonces como que todo ese proceso, mi esposo y yo fuimos súper juiciosos, como haciendo todo lo que nos decía la endocrina, todo lo que nos hacía el oftalmólogo, lo que nos decía Laura, o sea, todo como para hacer las cosas bien, para poder agilizar lo más que se pudiera ese proceso y poderla operar a tiempo, porque también el problema es que si no se operaba a tiempo, las cataratas ya dañan también el ojo, y pues las altas glicemias y todo terminan dañando la retina. Se da un aumento de la presión muy alto, en donde el ojo incluso puede llegar a explotar de tanta presión que hay. Entonces es un proceso muy doloroso incluso. Y ese era nuestro miedo, tener que llegar a ese punto, porque todavía no se podía operar, pero cada vez se estaban acumulando más cristales en esta zona que iba a hacer que el ojo se perdiera por completo. Entonces, bueno, afortunadamente ya cuando le hicimos como la revisión a ver cómo iba, porque ya las glicemias estaban bien, la retina seguía buena, su ojito estaba bueno, entonces la pudimos operar, que también eso para mí fue, o sea, yo lloré, de verdad, como que era el milagro más grande que yo había visto. Yo decía, de verdad, los veterinarios son, o sea, son Dios en un veterinario. Yo decía, yo creo en Dios porque veo esta situación, porque esto es un milagro. O sea,
En serio fue demasiado hermoso volver a ver a Greta recobrar vida. Ese video es hermoso. Se los vamos a dejar para que lo vayan a ver completo porque Es que se vuelven a aguar los ojos. que a mí y todo. también vale la pena Hermoso. verlo. Además que es impresionante ver como ella al principio, pues ella es una perra que, bueno, ya tiene pues 8 años, va a cumplir 9, pero digamos que siempre fue muy joven, muy juguetona, muy activa, como con la condición de la diabetes, con la ceguera, todo eso se volvió literalmente un ente. O sea, ella era todo el día dormía en el sofá, todo el mundo, todo el día... No reaccionaba sí. tanto a estímulos, Cero. era una perra completamente diferente a lo que toda su vida había sido. Pero en realidad como fue todo el proceso de ella fue muy rápido, o sea, fue en cuestión de 6 meses que ya empezó con los síntomas y que ya se le estaba intentando estabilizar la diabetes, entonces en realidad el cambio fue muy rápido en cuanto a su personalidad, su carácter, sus hábitos, ella cambió completamente. Total, entonces volverla a ver, como recobrar su vida, literal, como que no simplemente existía, sino que disfrutaba otra vez vivir, jugar con los otros perros, correr, ser otra vez ella, para mí eso me devolvió 1000 años de vida, a mí también es como un abrazo al corazón. Entonces, bueno, básicamente la rutina de ella es súper fácil, pues ya es fácil, obviamente en su momento es adecuar la rutina, pero nosotros le damos comida 2 veces al día, como con 12 horas de diferencia, que es la sugerencia de la endocrina. Y es un alimento que Sí. es precisamente especial para la condición que ella tiene. Es un alimento muy bajo en carbohidratos y en grasas y es más alto en proteína. Sí, tratamos de no darle como snacks en el día, ni nada en el día que no sea la comida. Y si le vamos a dar algo, tratamos de que sea como en esa ventana donde la insulina está como haciendo efecto. De resto, bueno, tiene su comida pues entonces especial. Y en el momento de la comida le medimos como en cuánto está la glicemia. Le damos la comida, le inyectamos la insulina. En la comida está la pastillita de Cushing y ya. Se nos volvió rutina, hábito, de verdad yo ya hoy en día ni lo sufro ni lo siento, es automático. En su momento, claro, fue muy frustrante, muy angustiante, tampoco saber, porque mucha gente me escribía, ay, mi perrito no sobrevivió, pero porque muchas veces también lo cogen muy tarde porque no saben el tema Es de los la mayoría, síntomas. Sí. en la mayoría de los casos pasa eso, que las personas cuando se dan cuenta ya el perro está completamente ciego, está completamente desregulado, tiene muchas otras alteraciones, las infecciones secundarias en la diabetes son muy comunes. Afortunadamente Greta tampoco tuvo infecciones secundarias en piel que son muy frecuentes y lo que pasa acá es que todas las bacterias y los microorganismos aprovechan que el cuerpo está vulnerable para atacar y para generar otro tipo de enfermedades. Y ahí es cuando se complica mucho más esta enfermedad porque no se puede tratar como otra condición cualquiera. Entonces yo creo que lo más valioso de este video es que cualquier persona que esté viendo estas y tiene sus peludos y ven cualquier síntoma, o sea, así parezca muy escandalizador, es que está tomando mucha agua, eso es normal, no, o sea, de verdad es mejor ir y como asegurarnos de que no pase nada, a que de pronto sea demasiado tarde, y eso es lo que nos salvó con Greta, que de verdad todo lo hicimos a tiempo y afortunadamente está perfecta. Hoy en día ya vive como una perra completamente normal. Se rejuveneció. Sí, ya hoy en día parece un cachorro, o sea, de verdad, uno dice 8 años y de verdad parece una cachorra de 2 años. Es impresionante. Y tener el acompañamiento de especialistas como los que tuvimos nosotros, que de verdad se les nota el amor, la pasión, la vocación que tuvieron. Y nada, hoy en día de verdad agradezco demasiado también el proceso, siento que Greta nos enseñó demasiado y bueno, nada, yo hoy en día agradezco mucho como toda la situación, también me preparó mucho como para estar más alerta con mis otros peludos, de como no dar por hecho que están bien, sino estar como más pendiente de los síntomas, de todo, e invitar a los demás a que también estén muy, muy pendientes de sus peludos, de cualquier cambio de ánimo, de pelo, de todo, o sea, de verdad todo puede ser un síntoma y todo se puede captar a tiempo y evitar como que pase a mayores. Y para terminar este video, pienso que hay algo muy importante que se debe resaltar y creo que también lo vivimos en el proceso con Greta, y es que la diabetes en los perros puede tener causas incluso muy diferentes a cómo se da en humanos. Las causas principales de la diabetes están, primero, genética. Es una condición que puede ser muy común en razas como los Schnauzer, en las razas nórdicas como Samoyedos, Alaskan o en este caso Huskies. Son hereditarias. En este caso Greta, sus papás no tenían su condición, pero no sabemos si sus abuelos, si sus tatarabuelos o alguien en su familia había tenido esta condición, porque en realidad es una enfermedad que sí se puede ver de forma frecuente en estas razas y que no necesariamente se manifiesta en los primeros años de vida. La mayoría de veces se ve en edades un poco más avanzadas, cuando ya están en un estado más adulto. Así que es muy importante que las personas tampoco se sientan culpables como tal porque su peludo está sufriendo alguna de estas condiciones, porque finalmente es algo que no podemos controlar, que no podemos prevenir tampoco, a pesar de que la diabetes sí se puede dar por hábitos
alimenticios que no estén hechos de la forma correcta, o perros que son muy sedentarios y que pueden tener alguna condición de base, también otras enfermedades pueden generar diabetes. Sin embargo, es una enfermedad que no se puede prevenir en la mayoría de los casos y que, al ser una condición congénita y hereditaria, mucho menos podemos entrar nosotros a intervenirla. Sí, y teniendo en cuenta eso, pues como les decía ahora, como los papás son sanos, nosotros pues mis perros son súper activos, y al principio yo me sentía súper culpable con el diagnóstico, porque obvio uno lo primero que piensa con diabetes es la diabetes como tipo 2 en humanos, que se da principalmente por malos hábitos, por la alimentación, por todo. Y digamos que en perros funciona muy diferente, y entender eso también me hizo entender a mí que yo estoy siendo la mejor mamá perruna para Greta y para mis peludos, haciendo lo mejor que puedo. Estoy segura que ustedes también con los suyos. Así que esperamos que les haya gustado este video, que hayan aprendido mucho, que se lleven muchas enseñanzas, no solamente de entender mejor esta enfermedad, que a pesar de que no es muy común, porque no es una enfermedad que se ve en muchos perros, afortunadamente ya tenemos muchas herramientas para diagnosticarla lo más rápido posible y empezar un tratamiento. Cuando hablábamos hace muchos años de diabetes, era una enfermedad mucho más difícil de manejar. Primero porque no estaba la conciencia de los tutores de implementar este tipo de tratamientos en sus rutinas. Tampoco contábamos con el conocimiento de, bueno, qué insulina se le va a administrar, cuántas unidades, en dónde. Muchas de estas insulinas ni siquiera las encontramos en el país o en muchos otros países. Afortunadamente ya contamos con muchos recursos para tratar esta enfermedad y poderle dar calidad de vida a nuestros animales, así que esperamos que con este video hayan aprendido mucho, y pues con tu experiencia, que creo que es un mensaje hermoso para todos y algo que cambió tu vida, pero que finalmente se ve como un gran aprendizaje. Total, gracias por invitarme. Si tienen alguna pregunta para Aleja, para Greta, o sobre la diabetes, la pueden dejar aquí abajo para que podamos resolver más dudas, y comparte este video con alguien que tiene perritos para que conozca esta patología, que como lo hablábamos, a veces es difícil de diagnosticar, pero que es muy importante conocer. Recuerda suscribirte abajo para ver más contenido como este, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!